Un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Marcos 1:29. ¿Lo consiguió? Amén. Leemos la palabra del Señor y dice así, hermanos. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Oramos. Muchísimas gracias, Padre, por este día tan importante en el cristianismo, el día en que celebramos resurrección, el día en que te levantaste de entre los muertos y venciste. Gracias, Señor, porque es a través de la resurrección que nuestra fe puede ser real y verdadera. Es el fundamento de nuestra fe cristiana. Es por eso que nos reunimos todos los domingos a adorar y a escuchar el Evangelio, porque tú resucitaste. Ascendiste al cielo, Padre, y estás sentado a la diestra del Padre. Y ahí, desde ese lugar, intercedes por tu iglesia, Señor, y tienes cuidado de nosotros. Muchas gracias. A ti la gloria y la honra. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a meditar en un tema que le puse por título Jesús y su poder para sanar. Como ya saben, hoy es domingo de resurrección en el calendario litúrgico de la iglesia cristiana, el domingo más importante del año, hermanos, porque la resurrección de Cristo es el acontecimiento histórico sobre el cual se fundamenta el cristianismo, sobre el cual se fundamenta nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo sería falso y nuestras predicaciones serían mentira. Pero por cuanto Él resucitó, entonces es que el Evangelio es la verdad y nuestras predicaciones contienen la verdad. Casi todos los años, cuando llega resurrección, cuando llega el domingo de resurrección, por lo general estamos en un libro X estudiando, hacemos una pausa y yo voy a uno de los evangelios que narra el suceso de la resurrección. Ahora ya estamos en un evangelio, así que yo estuve pensando durante la semana, ¿qué hago? Me adelanto a Marcos 16, 1, 8, que habla sobre la resurrección. Continúo hablando en Marcos el capítulo que sigue, la parte que sigue, el pasaje que sigue. Y como verán, hermanos, decidí simplemente continuar con el pasaje que sigue para que no perdamos el orden. Yo pude haber ido a Marcos 16, 1 al 8 y hablar de la resurrección, pero vamos a mantener el orden y de todos modos, hermano, ya tuvimos un tema especial el viernes y seguiremos hablando el evangelio y sabemos que la resurrección, hermanos, se efectuó y que hoy la estamos celebrando. Amén. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a ver el evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 29, y vamos a ver hasta el 34. Vamos a ver dos sucesos prácticamente que se dieron en estos pasajes que vamos a ver hoy. Estos dos incidentes, hermanos, que les quiero comentar el día de hoy, se llevaron a cabo el mismo día del sermón pasado. En el sermón pasado, en un día, Jesús fue a la sinagoga de Capernaum, predicó el evangelio, la gente se admiró de su doctrina y echó fuera a un demonio. Ese día es el mismo día del que estamos hablando el día de hoy. Entonces nuestro bosquejo va a quedar así, hermanos. Dos puntos simplemente vamos a ver. En primer lugar, vamos a estar hablando bajo el encabezado, Jesús sana a la suegra de Pedro, en los versos 29 al 31. Luego, en el segundo encabezado, Jesús sana a muchos en el verso 32 al 34. 6 versículos solamente estaremos viendo el día de hoy.
Después de que Cristo, hermanos, predicó en la sinagoga en este mismo día de estos dos incidentes, la Biblia dice que creó mucha fama. Su fama se extendió por toda aquella región. Pero Jesús no creó fama y se echó a dormir, como dice el popular refrán. ¿Han escuchado ese refrán? Crea fama y échate a dormir. No, Jesús siguió trabajando ese mismo día, a pesar de que su fama se extendía por toda la región. Jesús, hermanos, es un excelente modelo de lo que es ser trabajador, de lo que es mantenerse uno ocupado y ser productivo. Él trabajó muy duro en su ministerio. Nos puso un ejemplo a todos nosotros en ese aspecto. El ministerio puede ser cansado, ¿verdad, hermanos? Humanamente hablando. Venimos el viernes y venimos hoy, uno continúa y mañana uno se levanta y qué sermón me toca dar el domingo que viene. Estás siempre ocupado, estás siempre trabajando y quizás usted dice, yo no soy predicador, pero tiene usted que levantarse mañana, hermano, y orar y leer la Biblia y estar en comunión con Dios. Debemos desgastarnos físicamente para poder estar en constante comunión con el Señor. Eso es una realidad. Uno se cansa, no somos máquinas. Jesús se cansaba también, pero no era negligente, era muy trabajador. Vamos a ver entonces, hermanos, nuestro primer punto. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vamos a leer una vez más Marcos 1:29 hasta el 31. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Vamos a analizar entonces esta parte. Lo primero que vemos ahí, hermanos, es que al salir de la sinagoga, que es lo que yo estaba precisamente mencionándoles antes, es el mismo día que Jesús había predicado entonces en la sinagoga. Y estos sucesos ocurren inmediatamente al salir de este culto. Cuando terminó el servicio, Jesús se fue con unos de sus amigos a la casa de uno de ellos a comer. Los judíos tenían esta costumbre. Después que terminaba el culto de la sinagoga, iban a casa a comer. Los cristianos hacemos lo mismo también. Al acabar el servicio el domingo, por lo general sigue ir a comer, ¿verdad? Muchos se van a casa, otros se van a algún lado con amigos, con hermanos, con familia, a compartir. Es muy bonito. El ethos de la iglesia protestante es mucha vida comunitaria, de comunidad. Es muy bonita. Un protestante se hizo católico romano y después de un tiempo le preguntaron a algunos de sus amigos, le dijeron, ¿qué extrañas del protestantismo? Y él dijo, lo que extraño es la vida de comunidad. Entre otras cosas, extraño esa hermandad, esa unidad, esa camaradería que se da en la iglesia evangélica. Ahora que estoy en la iglesia católica, dijo, todavía no encajo con nadie. Y es verdad, la iglesia cristiana eso nos debería de caracterizar, ese amor por, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tienes? ¿Estás ocupado más tarde? ¿O vamos a comer? ¿O vamos a platicar? ¿Vamos a conocernos? Es muy hermoso, particularmente cuando yo llegué a los caminos del Señor. Eso influyó un poco en mi vida a la hora de tomar mi decisión para estar en la iglesia. O sea, yo sé que efectivamente lo que obra el milagro en nosotros es la regeneración y la conversión. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Pero la hermandad, el amor, el afecto, el cariño entre cristianos debe de estar ahí siempre. Y es muy hermoso cuando uno lo siente, cuando tú te sientes amado de esa manera. Alguien podría decir, pastor, yo no siento eso que usted está comentando. Bueno, ¿ya te analizaste si quizás el difícil eres tú? Porque quizás el difícil eres tú. No eres fácil. Llegas tarde, te vas temprano, no saludas, te limitas a contestar
Solamente lo que te preguntan, hola, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya te vas? Ya. Entonces es bien difícil cuando una persona es así como tan tajante y no se interesa, tú no preguntas de vuelta, ¿verdad? Si alguien te dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le ha ido? Se embarca uno en una conversación y comienza uno a crear una relación. Y es bien bonito, a mí me gusta. Personalmente a mí me gusta. Yo, hermanos que a veces son muy solitarios, muy de no, solamente yo y mi familia, mi esposa y mis hijos y punto. Y no queremos relacionarnos con el resto de la iglesia. A mí no me gusta eso, sinceramente. No considero que sea una vida saludable en el tema interrelacional como cristianos que debemos de tener unos con otros. Hasta Jesús iba a convivir con los hermanos después del culto, a comer a las casas de algunos de ellos. Jesús nos pone ese ejemplo. Por un lado, Pedro nos pone el ejemplo de abrir el hogar a los demás, abriéndoselo a Jesús. Y por otro lado, Jesús nos pone el ejemplo de acceder a ir a comer con Pedro. Jesús pudo muy bien reclamar su derecho a descansar, salir de un culto que involucró haber echado fuera un demonio, puede ser cansado. Claro, Jesús, usted sabe con el poder que lo echó fuera, lo ató, lo enmudeció y lo echó fuera. Yo hubiera tardado un día ahí peleando con el endemoniado. Pero aún así Jesús no reclama su derecho de descansar después de predicar, después de haber estado ahí con ese hombre poseído por un demonio. Jesús va a la casa de Pedro a comer y lo que vemos el día de hoy es que sigue ministrando durante todo el resto del día, hasta que de hecho se pone el sol y llega la noche. Dice, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Usted sabe, estos 4 hombres ya han sido llamados por el Señor. En un pasaje anterior lo vimos, eran pescadores. Ahora el Señor los había llamado a echar otra red, la red del Evangelio, la red que ahora pescaba hombres, que pescaba almas para que vinieran a ser parte del reino de Dios. Y estos hombres ahora, acuérdese, el ministerio de Jesús va comenzando. Estos 4 hombres están siguiendo a Jesús y ya comenzaron a ver el poder de Jesús. Ya estuvieron en la sinagoga en unas de las primeras filas viendo la sabiduría de Jesús para enseñar y el poder de Jesús para echar fuera un demonio. Ya estaban entendiendo mucho más la dimensión de a quién estaban siguiendo. Y Pedro le dice a Jesús, ¿tienes algo que hacer? Jesús dice, no, fíjate que no. Vamos a comer a mi casa. Y invita a Juan y a Jacobo, que también son sus amigos y compañeros de trabajo y conocidos de antes, y a Andrés, que es el hermano de Pedro. Acuérdese que Pedro y Andrés son residentes de Capernaum, así que esta sinagoga en la que Jesús hizo lo que hizo es la sinagoga local en donde Pedro y Andrés de alguna manera asistían regularmente. Y acuérdese también que dijimos que ahora Jesús vive también en Capernaum, ¿se acuerda? Cuando comenzó su ministerio público, se muda a Capernaum. Sigue siendo Galileo, porque Galilea es la región, una región grande. Dentro de esa región grande de Galilea está Nazaret y está Capernaum. Sigue siendo Galileo, solo se mudó de Nazaret a Capernaum dentro de la misma región de Galilea, que es la región grande. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Pedro, viendo en la sinagoga que Jesús echa fuera demonios, se acuerda, dice, Jesús, tengo una chambita, vamos a mi casa. Qué bueno que no entendieron el chiste. Pedro es casado, ¿no? Tiene una suegra, es casado. En la tradición temprana de la iglesia se dice que incluso tenía un hijo. Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, que algunas veces la esposa de Pedro andaba con él. Esto es un paréntesis, ¿no? Para los que dicen, no, es que Pedro quizás esa suegra era su suegra, pero su esposa ya había muerto antes de que Jesús lo llamara, porque como se enfatiza mucho en el celibato dentro de la iglesia, por ejemplo, romana. Esto realmente contradice esa postura romana, porque incluso Pablo dice ahí en 1 Corintios 9:5 que a veces la mujer de Pedro andaba con él. La suegra de Pedro, hermanos, está enferma. La suegra de Pedro tiene fiebre.
Hoy oímos fiebre, hermanos, y pues no pensamos en algo grave. Tenemos acceso a médicos, tenemos acceso a medicina, a hospitales, a tecnología. Alguien siente un poquito de fiebre en su casa, inmediatamente saca un aparatito, se lo pone en el dedo, mide su temperatura, mide su oxígeno, abre la gaveta, saca un antibiótico, saca un paracetamol, se lo toma, una aspirina, ya se fue la fiebre. Hoy oímos fiebre y no nos preocupa mucho, ¿no? En aquel entonces la fiebre era muy grave, la fiebre podía matar a una persona si no se controlaba a tiempo. Demos gracias a Dios por los avances médicos, porque dentro de la sabiduría de Dios y de la gracia común de Dios, también Dios ha permitido que el hombre avance en conocimiento para la formación de grandes médicos y doctores en el mundo, pero también en el avance de la medicina, de la invención de instrumentos, como por ejemplo un simple ventilador que se conecta a la persona y la persona puede seguir viviendo a través de un ventilador, aunque es algo también horrible que conecten a una persona a un ventilador, pero eso es eso o la muerte. Cosas como por ejemplo la aspirina, que fue un invento, hermanos, que vino a revolucionar el mundo, que ayuda a la inflamación, ayuda a la fiebre. ¿Se imagina, hermanos, ser operado sin anestesia y ser mandado a casa sin analgésicos? Es tremendo. La fiebre, hermanos, era muy temida por los judíos. Los judíos, algunos de los judíos llamaban a la fiebre fuego celestial y pensaban que era un castigo de Dios sobre la persona que tenía esa calentura. Mire lo que dice Levítico 26:16. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Este pasaje está en el contexto de rebeldía, de desobediencia, y se entendía entonces que si una persona tenía fiebre, muchos judíos demasiado legalistas entendían que todo pecado y toda enfermedad, todo síntoma de enfermedad era el castigo de Dios, ya fuera por el pecado personal o el castigo o el pecado de los padres de la persona, como fue en el caso de Juan 9, cuando le preguntan a Jesús por el ciego. Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La suegra de Pedro, hermanos, está muy mala. El pasaje nos deja ver que está muy enferma por dos cosas. Número uno, está acostada. Y esa gente de pueblo, hermanos, para que se acueste, es que de verdad se siente mal. Porque en el siglo I, bajo las exigencias de ese tiempo, no era tan fácil que ya, ay, me duele algo y acostarse. No, había muchas cosas que hacer, mucho trabajo que hacer. Hoy día, hermano, la gente dice, ay, me duele el pelo, y no van a la iglesia. No van a la iglesia. Cualquier dolorcito, estornuda y ya, dicen, no, me muero, más si es un hombre, ¿no? Ahora, el otra cosa que nos deja ver que estaba bien mala es que dice, y enseguida le hablaron de ella. No esperaron. No esperaron. No comieron primero y luego le hablaron de la mujer que estaba enferma. No, enseguida le hablaron de ella. Estaba enferma. Y otra cosa que también nos podría ayudar a entender lo grave que estaba es que cuando tú te sientes mal, pero no te sientes tan mal, si llega una visita, ¿qué haces? Te paras. Por cortesía, dices, alguien vino. No puedo estar aquí acostado, es una mala educación. No te sientes tan mal, te paras. Pero si te sientes muy mal, tú dices, no importa que haya venido el presidente de la nación, yo no puedo levantar de aquí. Estoy muy mal. Entonces, sí era una fiebre, hermano, fuerte, y la mujer, la suegra de Pedro, estaba muy mala, estaba bastante enferma. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre. Según Barclay, hermanos, un comentarista, dice que algunos judíos, no todos, tenían muchas prácticas supersticiosas con el tema de la fiebre. Como por ejemplo, cuando alguien tenía calentura o fiebre, comenzaban a recitar ciertas porciones de la Torá como si fueran fórmulas mágicas, e incluso ataban
un cuchillo a un espino, como haciendo ahí una especie de combinación extraña. No todos los judíos hacían eso, quiero aclarar, pero algunos judíos sí habían mezclado la palabra de Dios con la verbena popular y prácticas populares que se van como haciendo conocidas en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo nací en un hogar católico y en mi casa había todo tipo de verbena popular. A pesar de que hay una virgen en el altar y una veladora y todo, y dicen son católicos, si tienes fiebre inmediatamente sacan unas ramas y te empiezan a pegar, ¿no? Órale, órale, órale. Como rituales. Y otras cosas como untarte un blanquillo en la cabeza, ¿no? Y quebrarlo. ¡Ay, te hicieron ojo! O sea, por un lado dicen sí, pertenecemos a la religión romana, somos católicos romanos, pero por otro lado han combinado su catolicismo con un montón de cosas y costumbres. Que a ver, dame tu mano. Vas a tener larga vida porque esa raya está muy larga. O sea, y más o menos algo así había pasado en el siglo I dentro del judaísmo. No todos, repito, para hacer esa salvedad. Pero sí algunos judíos habían mezclado la ley, la Torá, la palabra de Dios con la verbena popular de costumbres y tradiciones del pueblo. Para mí eso es una especie de brujería, ¿no? Las escrituras también deja ver que eso es algo que el Señor prohíbe. Todo tipo de superstición entre nosotros, hermano, como por ejemplo dejar el salmo abierto en un mueblecito, el Salmo 91, para que no me venga a chupar la bruja, dicen algunos, ¿no? No me caiga, no se me suba el muerto, no me venga a dar la pesadilla. ¿Y qué me dice de aquellos que dice, Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? Y de donde yo abra, Señor, y ponga el dedo, ahí es. Eso es superstición, hermano. Ya se sabe el viejo chiste, ¿no? De aquel que abrió y decía, ve y cuélgate, ¿no? Donde salió, donde dice lo que Judas se fue a ahorcar, y Judas se fue a ahorcar, ve tú y hazlo pronto. Jesús la tomó de la mano y la levantó, hermano. La levantó. Dos acciones aquí muy hermosas. Primero, tomarla de la mano fue un gesto de ternura. Generalmente el hombre en este contexto del siglo I evitaba mucho el contacto con las mujeres. Jesús rompió de alguna manera ese paradigma. Tomarla de la mano fue ternura hacia ella y levantarla fue autoridad. ¿Sí? Fue un gesto también de autoridad. Lucas, en el pasaje paralelo sobre el mismo suceso, nos dice lo que Marcos no nos dijo, que Jesús reprendió con autoridad a la fiebre. Leámoslo en Lucas 4, 38 al 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Escuche, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Marcos no nos dice que la reprendió, Marcos nos dice que tomó a la mujer de la mano y la levantó, pero Lucas nos aclara que hubo una interacción de parte de Jesús con la fiebre. No hay una contradicción, es solamente un complemento. Lucas nos está complementando. Vemos a Jesús, hermano, actuar delante de esta mujer que estaba grave como si nada, como esto es irrelevante para mí. O sea, sí tengo compasión por ella, pero la enfermedad no representa para mí ningún desafío. De la misma manera que temprano reprendió a un demonio en la sinagoga y el demonio se tuvo que ir, ahora Jesús reprende la fiebre. ¿Y qué tiene que hacer la fiebre ante la reprensión del Señor? Tiene que irse del cuerpo. Tiene que sanarse el cuerpo. Ya fuera en el plano espiritual, de guerra espiritual, el Señor atando al diablo y a los demonios y echándolos fuera, o en el plano físico de simplemente sanar un cuerpo, el Señor Jesús tiene ese poder, tiene esa autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Qué grande es nuestro Señor, ¿no? ¿Cómo podemos descansar en Él y saber que Él tiene cuidado de nosotros? Se imagina, si se levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte, hermanos, ¿qué no puede hacer el Señor? Escuche, inmediatamente la dejó la fiebre. Jesús no empezó a recitar porciones mágicas ni a hacer ninguna, hermano, parafernalia popular o supersticiosa. No. Jesús no se conformaba a nada de lo que el populacho hermano creía o practicaba. El Señor, con autoridad y con poder, echó fuera esa fiebre de ese cuerpo. La mujer estaba sana al instante, hermano. Si usted pone atención en el texto, no hay más síntomas. La mujer no presentaba ninguna debilidad, ¿no? Ningún mareo.
Pasa de estar acostada enferma a estar en pie sirviéndoles a los que estaban en ese lugar. No sé si a usted alguna vez le ha dado una fiebre fuerte. Me acuerdo que en el 2021, hermanos, me pegó esa enfermedad. ¿Se acuerdan que anduvo en el 2020? Yo ya pensaba, hermano, que ya no me había dado. Yo dije, ya no me dio. Ya era finales del 2021, casi 2 años después que comenzó ese bicho, esa enfermedad. Yo dije, no, a mí ya no me dio. Todos los hermanos me decían, pastor, usted ha de ser asintomático, tal vez ya le dio. No, hermano, cuando me dio, solamente me dio fiebre una noche. Y solamente me dio fiebre, si acaso, 20 minutos de fiebre. Pero cuando me dio, hermano, yo sentí que iba a morir, se los digo así en serio. Porque fue un subidón. Estaba yo dormido y la fiebre me despertó. Yo me acosté sin fiebre, pero la fiebre me despertó. Desperté y me sentía muy caliente. En eso, cuando me desperté, hermano, sentí como la fiebre llegó como a un pic, alcanzó un pico. Y fue, si acaso, 5 segundos en que estuve en ese pico, ¿no? Como que te quiere dar así algo. Ya me pasó, me levanté a orar. Dije, Señor, me voy a poner a orar por si ya me llegó la hora, pues nos vamos, ¿no? Una fiebre te deja, hermano, muchas veces quemado, a veces la garganta por dentro, débil, mareado, como golpeado, como que te han dado una paliza. Esta mujer, hermanos, está inmediatamente sirviendo al Señor. Estaba totalmente sana, hermanos, llena de energía, lista para preparar la comida, porque había venido Pedro, había venido Andrés, Jacobo, Juan y Jesús, y había que preparar comida para que ellos comieran. Los milagros de sanidad, hermano, de Jesús son muy diferentes de los milagros supuestos que hoy hacen estos televangelistas carismáticos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsas pastoras. Hermanos, yo creo hoy día que Dios sigue sanando a la gente. Pero también, hermanos, déjeme decirle, y espero que usted tenga madurez, estoy convencido que esas famosas campañas de sanidades y de milagros y todo eso, que son llevadas a cabo por personas con dudosos testimonios, con malas doctrinas, que inmediatamente se les ve el hambre por el dinero que les brilla en los ojos. Una de mis convicciones sobre estas famosas campañas, hermano, es que todo eso es falso. ¿Por qué Dios, hermano? A ver, razonemos, hermano, razonemos. Somos seres pensantes. A ver, razonemos. ¿Por qué Dios, hermanos, va a estar usando a personas malvadas que tuercen su palabra, que tienen un testimonio pésimo moralmente hablando, para sanar a la gente? Eso, hermanos, manda un mensaje erróneo a los incrédulos. Eso trae confusión a los incrédulos. Los incrédulos pueden llegar a pensar lo siguiente. Los incrédulos pueden pensar, o sea, que tú puedes ser como ellos, como él o como ella, vivir así como ellos son, y aún así Dios va a estar contigo y te va a seguir usando. Pues, ¿qué clase de Dios es ese? Podrían pensar los incrédulos. O sea, que tú te puedes divorciar, casarte, volverte a divorciar, no contarle a la iglesia por qué te divorciaste, simplemente me divorcié y punto, y si quieren hay que Dios se lo revele. O sea, no contar por qué, cómo, bajo qué circunstancias. Hacer lo que tú quieres y de todos modos puedes seguir adelante y Dios te va a seguir usando para sanar a la gente. O sea que tú puedes agarrar la Biblia y tirarla en el piso y decir, allí hay una línea de poder, blasfemando en contra de Dios y blasfemando en contra del Espíritu Santo, torciendo la Biblia, y de todos modos Dios está obligado a seguirte usando para sanar gente. O sea que tú te puedes dedicar toda tu vida, 40, 50 años de ministerio, a pedir plata, pedir dinero, a extorsionar al pueblo de Dios, y de todos modos Dios está obligado de usarte para que tú sigas sanando a la gente. Mentiras. Al menos para mí son mentiras, y lo tengo muy claro que son mentiras. Cosas falsas, planeadas, manipulación colectiva, sugestión mental. Si de verdad pudieran sanar a los enfermos, no habría enfermos en el hospital.
Yo creo que Dios puede sanar personas, porque Dios es poderoso, Dios es milagroso. No hay imposible para nuestro Dios. Pero no soy tan ingenuo de dejarme engañar por charlatanes que tienen mal testimonio, que abusan de la palabra de Dios, que abusan del pueblo de Dios y que Dios los está usando para hacer la obra. No soy tan ingenuo para eso, hermano. Y espero que usted tampoco lo sea. Ella le servía. Tan pronto como se sintió bien, comenzó a servir, comenzó a atender las necesidades de los demás. Usemos nuestra salud, hermanos, para servir al Señor. Una vez oí una oración de una persona que estaba enferma y la oración me impactó mucho, porque la persona estando enferma oró de la siguiente manera y dijo: Señor, si voy a usar mi salud para pecar contra ti, no me des salud. Qué tremendo, ¿no? ¿Y tú para qué usas tu salud? Creo que podemos usar nuestra salud o bien para pecar, para presentar nuestros miembros al pecado, o podemos usar nuestra salud para presentar nuestros miembros a Cristo en el servicio de Dios. Y ahora sí, hermanos, pasamos al punto número 2. Jesús sana a muchos. Jesús sana a muchos. Marcos capítulo 1, verso 32 al 34. Marcos 1, 32 al 34. Leemos juntos, hermano. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Este es el mismo día, esta es la casa de Pedro. El Señor ha sanado a la suegra de Pedro. La suegra se ha levantado a cocinar, le ha preparado un rico guiso al Señor Jesús. Ahora el Señor ha comido, pero cuando llega la tarde y se pone el sol, el gentío se agolpa porque han oído que Jesús está en la casa de Pedro. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. ¿Por qué esperan a que el sol se ponga? ¿Por qué no vienen antes? Bueno, porque acuérdese que los judíos eran muy estrictos de la observancia del día de reposo. No podían salir de casa hasta que se pusiera el sol cargando personas enfermas, porque cargar a alguien era considerado un trabajo. Tienen que esperar entonces a que este día termine, se ponga el sol. Recuerde que no tienen reloj, para ese entonces no tienen la tecnología de relojes que nosotros tenemos. Algunos comentaristas dicen que la clave era ver que se metiera el sol y buscar en el cielo 3 estrellas. Cuando el sol se metía y podías ubicar 3 estrellas, se deducía como 6 de la tarde. Y 6 de la tarde se consideraba que el día oficialmente había terminado y podía salir. Entonces podían cargar a los enfermos y traerlos donde Jesús, porque precisamente a eso vinieron donde estaba Jesús y para eso lo estaban buscando. Le trajeron, dice, a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Seguramente muchas de estas personas venían en lechos, como los paralíticos, por ejemplo. Otros posiblemente necesitaban ser cargados, como algunos bebés de cierta edad que ya caminaban, pero que se tenían que cargar porque eran pequeños. Alguien quizás necesitaba ser guiado de la mano porque era ciego, etcétera. Entonces, vienen todas estas personas y a los endemoniados hay que traerlos amarrados, hermano. Están poseídos, ¿no? Son personas que se ponen violentos, agresivos. Entonces era todo un trabajo, hermano, el que estaba haciendo esta gente. Tenían que esperar a que se metiera el sol porque no podían trabajar si el sol no se ponía. Y toda la ciudad, dice, hermano, se agolpó a la puerta. Esta expresión de se agolpó da a entender como que era un gentío, hermano, que había un caos, que estaban prácticamente como empujando la puerta. Era como cuando alguien, hermanos, que tiene mucha hambre, le ofrecen comida y se abalanza sobre los demás para tratar de llegar primero y poder obtener comida si están repartiendo comida. Lamentablemente, esta gente, hermanos, solamente estaban hambrientos por el milagro, no por Jesús. No fueron ahí por Él, para Él. Fueron ahí porque necesitaban un beneficio del Señor. Pregunta: ¿debemos ir a Jesús si tenemos una necesidad y estamos enfermos? Sí, pero debemos ir, hermanos, con el entendimiento correcto. ¿Ok? Si el ir a Jesús
no produce en nosotros una respuesta de amor, de agradecimiento y de entrega, algo está mal en nuestro corazón. Estamos acercándonos por un interés mezquino. Y escuche lo que dice a continuación. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. ¿Ok? De diversas enfermedades. Los sanó al instante y los sanó por completo. Note que no es una sola enfermedad. Hay médicos que se dedican a la medicina en general y atienden en general a todos. Dicen, vengan todos, pero cuando ya van viendo el diagnóstico de la persona, le mandan ¿a dónde? A un especialista. Dicen, no, aquí yo ya no te puedo atender, porque ese ya no es mi rama. Tienes que ir con un especialista. Jesús, no importa cuál sea la enfermedad, Él es un especialista en todas las enfermedades. Los que traían quizás problemas con el colon ocupaban un proctólogo. Las mujeres con problemas reproductivos necesitaban un ginecólogo. Los que tenían problemas con el oído, con la garganta, necesitaban un otorrinolaringólogo. Los que tenían problemas de cáncer ocupaban un oncólogo. Los que tenían problemas con los pies, un podólogo. Los que tenían niños enfermos ocupaban un pediatra. Los que tenían a sus padres mayores enfermos ocupaban un geriatra. Los que tenían problemas con la vista o necesitaban un oftalmólogo. Los que tenían algún problema cerebral ocupaban un neurólogo. Porque hay doctores dentro de todas estas ramas que le acabo de mencionar. Hay gente que se especializa para eso. Pero Jesús es el doctor de todas las cosas. Los ciegos salen viendo, los cojos corriendo, los sordos oyendo, los mudos hablando, los niños sanos, los viejitos también. ¡Qué hermoso! ¿Por qué Jesús, hermanos, realizó tantas sanidades físicas en su ministerio? Las obras y los milagros de Jesús, hermano, tenían un propósito principal. Y aquí es donde quiero que no se equivoquen, ¿verdad? No se vaya a equivocar. Porque, hermanos, el propósito principal de todas las obras milagrosas que el Señor hizo, buscaban validar, número 1, su mensaje, y número 2, su persona. Que su mensaje, lo que él estaba hablando era palabra de Dios y que él era el Mesías. Él era el que había de venir. Esto no quiere decir que Jesús no tenía compasión por las personas. Jesús se compadecía de los hambrientos, de los enfermos. Dice que los veía como ovejas que no tenían pastor y sentía compasión por ellos. Y los sanaba, les daba de comer, etcétera. Pero el propósito principal, la misión principal de Jesús era predicarles el evangelio. Para que más allá de ser sanos, pudieran ser salvos, hermano. Hermano, no sé si usted se ha puesto a meditar, pero toda la gente que Jesús sanó, e incluso los que Jesús resucitó, cuando pasaron los años y envejecieron, ¿qué pasó con ellos? Se volvieron a enfermar, ¿y qué pasó con ellos? Y murieron. Incluso Lázaro tuvo que morir. El Señor lo resucitó, Lázaro envejeció, enfermó y murió. ¿Qué necesitaba más que la resurrección y que la sanidad de una persona en estos tiempos? La salvación. Porque después de esta vida vamos a resucitar y vamos a pasar la eternidad con Dios si nosotros dijimos sí, si venimos al evangelio, si venimos a Cristo. Entonces, entendamos, hermano, por qué dentro del ministerio de Jesús y de sus apóstoles hay tanto milagro, tanta liberación, tantos sucesos extraordinarios. Se estaba estableciendo los fundamentos doctrinales que quedan establecidos en las Escrituras para la iglesia, el fundamento de la iglesia. La identificación de Jesús es el Hijo de Dios y sus apóstoles son sus enviados verdaderos con la autoridad de Él para que la iglesia nazca y tenga esa autoridad. Dice, y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús le prohibió a los demonios que hablaran y que trajeran a la luz su identidad antes de tiempo. El testimonio de los demonios era verdadero, pero era prematuro, no era el tiempo todavía. Porque ellos gritaban y reconocían su deidad. Tú eres el Santo de Dios. Mire cómo registró Lucas este pasaje en Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Sí?
el testimonio de los demonios era verdadero. Estaban diciendo la verdad, pero era prematuro porque no era el tiempo. El pueblo no estaba listo para esta conversación todavía. Además, Jesús no necesitaba para nada la promoción del diablo. Jesús tenía suficiente poder para predicar con autoridad y para hacer obras con autoridad, y ese mismo fama hacía que fuera conocido por todo el mundo. Y hermanos, para terminar este sermón, voy a contestar 3 preguntas. Quiero que pongan mucha atención a esta parte. Voy a contestar 3 preguntas. No sea que malinterpreten mi postura acerca de la sanidad física. Quiero contestar 3 preguntas el día de hoy, para terminar. Primera pregunta: ¿cómo debemos los cristianos orar por los enfermos? Esa es la primera pregunta. Y la respuesta, o las respuestas, hermanos, es que nosotros debemos orar por los enfermos con mucha fe a Dios, es decir, pidiéndole a Dios con todo nuestro corazón. Nuestra oración no debe de ser débil, sin fe, simple, no, debe de ser ferviente. La palabra ferviente significa que algo está a punto de ebullición, que está hirviendo. O sea, debemos orar a Dios. Cuando usted ore por un enfermo, usted ore con fe, arrodíllese, póngale la mano en la frente donde sea y pídale a Dios con toda su fe: Señor, te ruego, por favor, te clamo, te lloro si es necesario, sana a esta persona. Con mucho amor por la persona, es decir, amando a la persona. Debes de sentir el dolor, de tratar de sentir la situación tan mala en la que está pasando esta persona. Tengamos muchísimo cuidado, hermanos, de prometerles o garantizarles su sanidad, porque eso puede crear en ellos una falsa expectativa que después los lleve a enojarse con Dios, a resentirse y alejarse de la iglesia. Sí, tú debes orar con fe, pero no le puedes decir: yo te prometo, tú vas a ser sanado, te lo juro. No, porque tú no eres Dios. Entonces tenga cuidado cómo balanceamos estas cosas. También, cuando estemos orando por los enfermos, debemos de predicarles el evangelio. Tú dices: sí, pero ya es cristiano. Pues llamarlo a que cómo está con Dios, cómo está su vida con Dios. No es cristiano, orar por su enfermedad con fe, con fervor, y predicarle el evangelio por el bien de su alma. Porque debe de haber una preocupación en ti por el alma de esa persona. Sí, debe de haber un amor y compasión por su salud. Lo ves quebrantado en una cama, postrado, y te duele verlo y le pides a Dios con fervor que lo sane, etcétera. Pero no le puedes garantizar la sanidad. No cometa ese error. Mucha gente dice: no, yo me fui de la iglesia porque me dijeron que Dios me iba a dar esto, aquello. No me lo dio, y seguramente Dios a mí no me ama porque a fulano sí se lo dio, y empiezan a compararse con otras personas. ¿O por qué Dios sí sana a aquel y a mí no? Segunda pregunta: ¿qué debemos hacer cuando una persona se sane? Escuche, ¿qué debemos hacer cuando una persona se sane? Número 1, darle la gloria a Dios. Incluso, aunque no haya sido necesariamente un milagro directamente. Quizás tú has estado orando por una persona y el doctor le ayudó y la medicina le ayudó y se sanó. Y muchas veces saltamos rapidito y decimos: un milagro, ¿verdad? Inmediatamente decimos un milagro. Quizás no necesariamente fue un milagro, pero ¿quién le ha dado la sabiduría al médico? ¿Quién ha permitido que avance el mundo en medicina? De alguna manera, entonces, sí es la gloria de Dios, y todo ha pasado porque Dios lo ha permitido. Amén, hermanos. Aclararle que tú no lo sanaste. Pedro lo hizo en Hechos 3:12, cuando sanaron al cojo que estaba ahí en el templo pidiendo limosna. No nos miren a nosotros. No, este fue sanado por Jesús, ¿se acuerda? Aclárale a la persona: hey, hermano, no ponga su mirada en mí, yo no lo sané a usted. Lloré por usted. Dios en su misericordia hizo la obra, ya sea directamente por un milagro donde Él intervino cuando la ciencia y la medicina decía no hay más cura, o porque Dios usó también la ciencia, la medicina, los doctores, etcétera. No debemos de caer en triunfalismos tampoco, donde toda sanidad, digamos, no, toda sanidad es un milagro. Eso a mí me parece un poco ingenuo, ¿no? Por ejemplo, viene alguien aquí, dice: pastor, tengo una migraña terrible, ore por mí. Oro por él, se va allá atrás, se toma 3 aspirinas, al rato viene, le pregunto: ¿cómo sigue, hermano? Ya estoy mejor, me tomé 3 aspirinas, ya me siento mejor. No, hermano, no fueron las aspirinas,
Fue un milagro, yo lo sané. Tengamos cuidado de no atribuir toda sanidad a que por fuerza tuvo que haber sido una intervención milagrosa sobrenatural. Eso es un triunfalismo, hermanos. ¿Dios puede sanar directamente a una persona de forma milagrosa? Sí. No me vaya a malentender, hermanos. Y por último, la pregunta número 3, y esta es bien importante. Si no se acuerda de las demás, acuérdese de esta, porque esta es bien importante. ¿Qué debemos hacer cuando una persona no se sana después de que oramos por ella y más bien hasta muere de la enfermedad que le dio? Bueno, en primer lugar, debemos decirle, lamentablemente, hermano, aunque nos cueste, ¿verdad? Porque la gente no lo entiende, que eso fue la voluntad de Dios, no la voluntad del diablo. Mucha gente, hermano, cree que el diablo es soberano, que mata a los cristianos cuando él quiere. Y eso hace a los cristianos vivir en miedo, en zozobra, en temor, pensando que están en las manos del diablo. No, hermano, los cristianos no estamos en las manos del diablo. Los cristianos estamos en las manos de Dios. Así que, aunque es muy doloroso, hermano, decirle a alguien, esta es la voluntad de Dios, Él lo ha permitido. Si esta enfermedad ya no sana la persona y acaba causando la muerte, esa enfermedad acaba siendo la voluntad de Dios, porque si no es la voluntad de Dios, entonces ¿por qué lo está permitiendo? Debemos decirles, hermano, que no entendemos todo. Cuando alguien está enfermo, muy grave, o muera, tenga familiares que murieron y están de luto, tratemos de evitar resolverles todas sus dudas teológicas que tienen sobre esa situación, porque nosotros no sabemos las respuestas. Hay gente que a veces me dice, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios se lo llevó o se la llevó? Le digo, no sé. Porque en ese momento la gente está herida, la gente no necesita una clase de teología. En ese momento la gente necesita amor, compasión, un hombro donde llorar, que tú estés allí apoyando a la persona. Y escucha este detalle, hermano. Es bien importante que aprendamos, hermano, y le enseñemos a nuestros hermanos que la salud no lo es todo. Y le voy a poner una ilustración para que usted entienda esto. Cuando pensamos, hermano, que la salud es todo, herimos a nuestros hermanos que están enfermos. Los hacemos sentir mal, porque quizás ellos no han podido ser sanados. Le voy a dar una ilustración, un ejemplo. Te encuentras con un hermano y hacen plática y tú le dices, hola hermano, ¿cómo está? Le dices al hermano. Y el hermano te responde, estoy bien, hermano, con salud, y mientras tenga salud, lo tengo todo. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero esa declaración tiene un problema. ¿Por qué? Porque ahora te voy a pintar otro escenario. Ahora, viene un hermano que es paralítico, nació paralítico en su silla de ruedas, viene caminando, se encuentra con el mismo hermano, y dice al hermano, hermano, ¿cómo está usted? Y el hermano, con un triunfalismo así legalista, dice, bien, hermano, con salud, y mientras yo tenga salud, lo tengo todo. ¿Qué le está dando a entender al hermano que está en silla de ruedas? Que él no tiene nada. Que él está enfermo, que él está postrado en una silla de ruedas. Eso es una forma equivocada, hermano, de entender que la salud es todo. La salud no es todo, hermano. La salud a veces se pierde. A veces Dios nos puede tener en periodos largos de enfermedad. E incluso, ¿de qué vamos a morir, hermano? ¿Vamos a morir de exceso de salud? No, vamos a morir de viejitos y de una enfermedad. Eso es así. Tengamos mucho cuidado en tener los conceptos equivocados, hermanos, acerca de estos temas. Por último, hermano, oremos, hermanos, hoy que es domingo de resurrección. ¿Qué pasó? Hoy, hace 2000 años, el Señor venció a la muerte, ¿verdad? Venció a la muerte. Por tanto, tenemos garantizado que resucitaremos, que estaremos con Él. ¿Habrá más muerte y más enfermedad cuando estemos con el Señor? No, no habrá nada más de eso. Entonces el día de hoy, hermano, al oír este sermón sobre el poder de Jesús para sanar, descansemos en que todo eso que Él vino a hacer eran las anticipaciones. Yo puedo hacer eso, yo puedo resucitar a los muertos, yo puedo sanar a los enfermos. Vengan a mí, crean en mí, sean salvos, escapen de la ira venidera, porque es entonces que recibiremos ya para siempre en la eternidad, eso que cuando Él estuvo aquí fue tan solo una anticipación, pero que un día lo tendremos para siempre. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.